Muy buenas noches a todos. Continuando con los temas de la segunda unidad, vamos a hablar el día de hoy de las propiedades de la derivada o reglas de diferenciación. En el material que ustedes tienen disponible en el campus virtual se encuentran ahí esas propiedades, las reglas, y vamos a tratar algunas de ellas para explicar su aplicación. Obviamente es tarea de ustedes aprenderse esas propiedades para saber cómo aplicarlas en los ejercicios que resolveremos. Dice esta propiedad que si la función f de x es igual a c, donde c es una constante, entonces la derivada es igual a 0. Es decir, cuando nosotros decimos que c es una constante, nos referimos a un número real. Y un número real es cualquier número de la recta numérica. Por ejemplo, si tuviésemos una función que se llama y igual 5, su derivada va a ser 0. La derivada de una función constante va a ser 0. Luego tenemos una regla para derivar potencias, donde la potencia n también es un número real. Dice la regla que la derivada, vamos a pasar el exponente a multiplicar y le restaremos una unidad al exponente. Vamos a ver algunos ejemplos. Ok, aplicando esa regla de diferenciación, el exponente 5 pasaría a multiplicar a x cuadrado a la 5, pero restándole una unidad al exponente. Esto va a ser igual a 5x a la 4. Luego, x al cubo, la derivada, paso el exponente a multiplicar y le resto una unidad al exponente. Esta expresión tenemos un exponente negativo. Es decir, esta expresión o este elemento está expresado como su inverso. Esto es lo mismo que 1 sobre x al cubo, pero para derivarlo encontraremos que es conveniente
ese tipo de expresiones, tenerlas expresadas como su inversa. La regla no cambiará. El exponente pasa a multiplicar y luego restamos una unidad al exponente. Luego tenemos esta función f de x cuyo exponente sería 1. Solo que el 1 usualmente no se escribe. Si aplicamos la regla de diferenciación, el 1 multiplicaría a x elevado a la 1 menos 1, ¿no? O sea que esto sería x a la 0 y x a la 0 es 1. La derivada de la función identidad es 1. Ahora, estos procedimientos es necesario que nosotros lo dejemos expresado, ¿no? Bastaría con decir que la derivada de x a la 5 es 5x al cuadrado. Bien, luego tenemos una regla que establece que cuando tenemos a una constante que multiplica a una función, la derivada va a ser igual a la constante multiplicada por la derivada de la función. Si tenemos una función denominada 5x a la 4, entonces la derivada, de acuerdo a esta regla, la constante multiplicaría a la derivada de x a la 4. Y para derivar x a la 4, pasamos el exponente a multiplicar y le restamos una unidad al exponente. Nuevamente, este es un procedimiento que hacemos únicamente con fines didácticos. No es necesario dejar prueba de ese procedimiento. Tenemos otra función. La derivada
menos 12, x a la menos 4. En los casos donde tenemos sumas y restas de funciones, podemos determinar individualmente las derivadas de las expresiones y sumarlas o restarlas según corresponda. En este caso, tenemos polinomio, la derivada de 4x cuadrado sería 8x, la derivada de 2x, 2, y la derivada de 3, que es 0. Vamos a escribir nada más para identificar el hecho que la derivada de x es 1 y que la derivada de 3 es 0. Pero no es necesario. La derivada de esa función es 8x menos 2. Habíamos dicho que en algunos casos sería conveniente expresar algunos elementos de diferente forma para poder aplicar las reglas de diferenciación. En este caso, teníamos la fracción x sobre 7, la expresé como un séptimo de x, porque un séptimo es una constante, y aplicaría la regla de la constante multiplicada por una función. Luego, tenemos a 7 sobre x, o 7 por 1 sobre x. Pero expresamos ese 1 sobre x como x a la menos 1, porque eso nos facilita aplicar las reglas de diferenciación. La derivada de un séptimo de x, un séptimo, la constante, la derivada de x es 1. Luego, para 7x a la menos 1, el menos 1 pasa a multiplicar a 7. Y esto sería menos 7, x a la menos 1, que sería menos 2. Bien, en este siguiente ejemplo también sería conveniente reexpresarlo de forma que las raíces queden expresados como exponentes. Y aunque hay una regla
para derivar productos de funciones, es conveniente saber cuándo utilizarla. En este caso, como una de las funciones a multiplicar es solamente un monomio, no sería conveniente aplicar la regla del producto. Sería conveniente simplificar la expresión multiplicando el x a la 1 medio por todo lo que está dentro del paréntesis. X a la 1 medio por 5, 5x a la 1 medio, x a la 1 medio por 6x. Se copia la base, se suman los exponentes, 1 medio más 1, 3 medios. Y x a la 1 medio por x a la 1 cuarto sería x a la 3 cuartos. Se copia la base, se suman los exponentes. Como en un medio caben 2 cuartos, entonces 2 cuartos más 1 cuarto, 3 cuartos. Procedemos a derivar. Aplicamos las reglas de diferenciación. 5x a la 1 medio, su derivada sería 5 medios de x a la 1 medio menos 1, que sería menos 1 medio, menos 3 medios por 6, 6 por 3, 18, entre 2 es 9, x a la 3 medios menos 1, que es 1 medio, y 3 cuartos por 3 serían 9 cuartos, y x a la 3 cuartos menos 1 sería menos 1 cuarto. Siempre es conveniente, cuando se derivan, simplificar y también abstenerse de dejar exponentes negativos. Por lo tanto, vamos a reexpresar con la finalidad de evitar esos exponentes negativos. Como una potencia negativa es lo que conocemos como un inverso. Entonces, revertimos el inverso y la expresión pasaría al denominador de una fracción con exponente positivo. Siguiente ejemplo, esa función es un cociente, pero les decía que debemos analizar si es conveniente, en ciertos casos,
aplicar la regla del cociente o simple y sencillamente simplificar. En este caso, y es conveniente simplificar. Separamos fracciones individuales con el mismo denominador y simplificamos lo que se pueda simplificar. Y este 4 sobre x lo vamos a expresar como el inverso. Ahora, ya podemos derivar aplicando las reglas de diferenciación. La derivada de 4x cuadrado, 8x. La derivada de 7 es 0. Y la derivada de menos 4x a la menos 1, el menos 1 pasa a multiplicar, menos por menos da más, 4x a la menos 2. Esto es 8x más 4 sobre x cuadrado. Es decir, evitando dejar las funciones con exponentes negativos. Luego tenemos la regla del cociente, perdón, del producto. Cuando tenemos una función f de x, que es el producto de dos funciones llamadas g de x y h de x, la derivada va a ser igual a la función g de x multiplicada por la derivada de hx más la derivada de la función g de x multiplicada por la función h de x. Esto puede variar un poco porque si vemos, esta función es una sumatoria, ¿sí? Y hay una propiedad que dice que el orden de los sumandos no altera el resultado. Adicionalmente a eso, estos dos factores pueden intercambiarse de lado, porque el orden de los factores no altera el producto. Es decir, otra forma de expresar el producto de funciones o la derivada del producto de funciones podría ser g' de x por h de x más g de x por h' de x. Y lo único que se hizo es cambiar el orden de los sumandos, pero también podríamos cambiar el orden de estos factores en ambos lados. Podría diferir un poco la fórmula, pero lo esencial es que a un lado de la suma vamos a tener a una de las funciones derivadas
Y del otro lado tendríamos la derivada de la función contraria o de la otra función. ¿Qué es lo que no podría pasar? Tener a dos funciones derivadas en un mismo lado o la misma función derivada en los dos lados. Bien, digamos que esta función s de x y esta otra es h de x. De acuerdo a la regla del producto, la derivada va a ser igual. Copio la función g de x y la multiplico por la derivada de h. La derivada de 1 es 0, la derivada de 2x es 2, y la derivada de menos 3x al cuadrado sería menos 6x. Entonces aquí tenemos de x multiplicada por h' de x. Ahora le vamos a sumar la derivada de g de x. Menos 3 más 8x. Y esto va a estar multiplicado por la función h de x. Esto es g'. Y esto h de x. Bien, y digamos que esto es lo nuevo para usted en relación a las operaciones a realizar, es decir, la aplicación de la derivada. Pero obviamente siempre buscamos dejar las respuestas de forma simplificada. Entonces la simplificación pasa por realizar varias operaciones algebraicas que en teoría usted no tendría ningún problema en realizar. Entonces vamos a multiplicar estos dos factores y estos dos factores con la finalidad de reducir esa expresión, de reducir términos semejantes. Entonces vamos a multiplicar. Comenzamos multiplicando este 2 por cada uno de los componentes del segundo factor. 2 por 2, 4, y 2 por menos 6x, menos 12x. Luego vamos a multiplicar el menos 3x, menos 3x por 2, menos 6x. Y menos 3x por menos 6x más
18x al cuadrado. Ahora multiplicaremos el 4. 4 por 2, 8. X al cuadrado. Y 4x cuadrado por menos 6x es menos 24x al cubo. Muy bien, terminamos de realizar el producto de este primer bloque. ¿Cómo voy a sumarle el producto de estos dos factores? No colocaré un paréntesis porque el signo más no va a afectar al producto de esos factores. Entonces, vamos a multiplicar menos 3 por cada uno de los elementos de este factor. Menos 3 por 1, menos 3, menos 3 por 2x, menos 6x, y menos 3 por menos 3, más 9, x al cuadrado. Ahora multiplicamos 8x por 1, 8x, 8x por 2x, 16, x al cuadrado, y 8x por menos 3, x al cuadrado, menos 24, x al cubo. Ahora procedemos a operar los términos semejantes. Comenzamos con las variables de mayor grado. Menos 24 sería menos 48 x al cubo. Luego tenemos 18 x al cuadrado x cuadrado más 8 x cuadrado son 26 x cuadrado. 26 x cuadrado más 9 x al cuadrado serían 35 x al cuadrado. Y 35 más 16 serían 51 x al cuadrado. Ahora tenemos menos 12x menos 6 menos 18. Menos 18 menos 6 menos 24. Y menos 24 más 8 sería menos 16. Y finalmente, 4 menos 3 es 1. Esta sería la derivada de esa función aplicando
la regla del producto para derivados. Ahora tenemos un cociente de funciones. La regla del cociente dice que tendremos un cociente y en el numerador tendríamos a la función del denominador multiplicada por la derivada del numerador. A esto le restaremos la función del numerador multiplicada por la derivada del denominador y todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. En el caso de la derivada del cociente, siendo que en el numerador hay una resta, hay que tener mucho cuidado de no intercambiar las funciones que se derivan a uno y otro lado del signo de resta. Esto, a diferencia de la derivada del cociente, no puede cambiarse. Es decir, antes del signo menos tenemos que tener la derivada del numerador y después del signo menos la derivada del denominador. A veces a algunas personas es recomendable que mejor se aprendan la fórmula tal cual es. Bien, entonces esta función en el numerador le vamos a denominar g de x y al denominador h de x. De acuerdo con la regla para el cociente, la derivada será ok. Entonces tenemos o copiamos la función del denominador. Y multiplicamos por la derivada de la función del numerador. La derivada de 8x cuadrado es 16x y la derivada de menos 2x menos 2. La derivada de 1 es 0, no lo escribimos. Luego vamos a restarle la función del numerador y multiplicarla por la derivada del denominador. Y todo esto dividido entre la función del denominador elevado al cuadrado. Al igual que en el ejercicio anterior, tenemos que tratar de simplificar la expresión y para ello
realizaremos las operaciones algebraicas necesarias para reducir esa expresión. Vamos a multiplicar primero este con los dos elementos del segundo término. X cuadrado por 16x, 16x al cubo, luego multiplicamos x cuadrado por menos 2, y esto nos da menos 2x cuadrado. Ahora multiplicamos el menos 5x por 16x, y esto nos daría menos 80x al cuadrado, y menos 5x por menos 2 más 10x. Luego, como en este caso, este signo negativo sí afectará el producto de esos dos factores, voy a colocar el signo menos y abriremos un paréntesis, y ahí colocaremos el resultado del producto de esos dos factores. Comenzamos con 8x cuadrado y multiplicaremos por cada uno de los componentes o de los elementos del segundo factor. 8x cuadrado por 2x es 16x al cubo. Luego tenemos 8x cuadrado por menos 5 menos 40x al cuadrado. Luego pasamos al menos 2x, menos 2x por 2x, menos 4x al cuadrado, menos 2x por menos 5, más 10x, y el 1 al multiplicarse por los términos del factor nos va a dejar la misma expresión, más 2x menos 5. Ahora procederemos a multiplicar el signo negativo por todo lo que está dentro del paréntesis. Y eso solo le cambiará el signo
cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis. Tendríamos menos 16 x al cubo luego más 40 x al cuadrado. Más 4x cuadrado menos 10x menos 2x más 5. Ahora reducimos términos semejantes. 16. Lick, ahí no sería más 40x cuadrado. No. Sí, es más 40x cuadrado. Luego tenemos menos 80x cuadrado más 40x cuadrado serían menos 40x cuadrado. Vamos a ver. No, serían menos 82 más 40 son 42. Menos 42 más 4 serían menos 38. X cuadrado. 10x menos 10x, 0, menos 2x. Y solo nos queda más 5. Todo sobre x cuadrado menos 5x todo elevado al cuadrado. Y ahí tenemos la derivada
de un cociente de funciones, aplicando la regla del cociente.